se espera que mañana, al mediodía, sea trasladado aquí a Córdoba, lo van a alojar en la cárcel de Bower y probablemente la semana que viene el fiscal Gerardo Reyes le tome declaración por el doble femicidio y también por el secuestro de su pequeño hijo de 5 años. En efecto, Rosy, está Juanpi Lavice con una abogada que en algún momento tuvo la hurta aquí en Córdoba. Adelante, Juanpi. Hola, Juanpi. ¿Cómo estás, Petete, Roxana? Buen mediodía para ustedes. Sí, las últimas novedades judiciales tienen que ver con lo que recién comentaban. Pablo Laurta se le ha dictado por parte de la justicia 120 días de prisión preventiva, en este caso por el crimen de Martín Palacios, el remisero que se encontró en Entre Ríos y que mató en esa provincia para luego utilizar su auto móvil, que es un Toyota Corolla blanco, que termina prendiendo fuego en Villa Retiro. Y las últimas palabras que realizó Laurta fueron: yo vine a rescatar a mi hijo. Vamos a hablar con la doctora Maricel Flamenco, que, bueno, fue abogada de Pablo Laurta entre el 2023 y 2024, cuando Luna volvía de Uruguay. Y allí comienza todo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. Sí, así es. Él nos contacta en noviembre del 2023 por una notificación que había recibido por la denuncia radicada por Luna, en donde lo denunciaba por violencia familiar y se le imponía una restricción de contacto y de contacto. Entonces, él nos manifestó en ese momento que los hechos no eran tal cual los denunciaba Luna. Entonces hicimos la contestación y eso se presentó en diciembre del 23 y después vino la feria judicial. Por lo tanto, eso, digamos, quedó ahí, y los primeros días de enero del 2024 su mamá nos contacta para que asumamos la defensa penal porque lo habían detenido en circunstancias de que él estaba arriba del techo, que los vecinos lo vieron y se alertaron entre ellos y llamaron a la policía. ¿Ahí asumen también la defensa penal? Así es. En ese momento estaba con los cargos de desobediencia a la autoridad por haber violado esta restricción, que es una resolución judicial, y después se le sumaron los cargos de amenaza y violación de domicilio. ¿Cuántas denuncias tenía en ese momento, entre el 2023 y 2024, que les tocó a ustedes trabajar? No, en ese momento tenía la denuncia de Luna, que la había radicado en noviembre del 23, y después está en penal por el tema de que había estado en el techo de su casa. ¿En qué momento dejan de patrocinar a Laurta? Bueno, nosotros después él siguió toda la investigación, estando él detenido, donde se le hace una pericia psicológica, psiquiátrica, se le toma la declaración del imputado. ¿Esas pericias dieron bien? Sí, esas pericias no había, digamos, nada llamativo ni criterios para que ellos pudieran ordenar la internación. Estaba anímicamente estable. No tenía rasgos, digamos, que evidencien un peligro grave ni para él ni para terceros. Solamente salía que tenía ciertos rasgos de inmadurez que hacía que no tome decisiones reflexivas. Pero, digamos, no era algo peligroso. Él comprendía la criminalidad de sus hechos y las consecuencias de estas. Bueno, posteriormente a eso, él recupera la libertad el 8 de febrero del 24 y fija domicilio, por lo cual se vuelve a Uruguay, de donde él era, con el compromiso de cuando lo llamen de la justicia de acá de Córdoba, él se tenía que hacer presente. En marzo lo citan para una audiencia en el juzgado de violencia familiar y él me dice que sí iba a asistir, pero unos días antes me dice que no había podido cruzar por migraciones y que le habían rechazado. Inclusive me muestra el certificado que le dan ahí con el sello rechazado. No se sabía el motivo. No lo pusieron al motivo, solamente la fecha. Y me dice, no te preocupes, que yo en 2 días vuelvo a intentar cruzar. A los 2 días me llama y me dice, doctor, a mí me detuvieron, no pude cruzar y estoy esperando que llegue Gendarmería. Doctora, ¿cómo era la actitud de Laurta? ¿Cómo ustedes en ese momento lo percibían como persona, las actitudes que tenían? ¿Habían visto algún indicio de un posible femicida? No, para nada. Sinceramente, cuando pasó esto, nos sorprendió
muchísimo, porque no, tuvimos entrevistas estando él detenido, anteriormente por videollamada, primero cuando estaba en Uruguay, después cuando él estuvo detenido, cuando recuperó la libertad, vino al estudio también, y en ningún momento, una persona muy educada, muy calma, acataba todo lo que ordenaba la Fiscalía, inclusive él nos había pedido para que nosotros iniciemos el pedido de restitución internacional para que el niño volviera a vivir en Uruguay, porque ellos habían estado viviendo, Luna con su niño había estado viviendo unos meses, de marzo a octubre del 23 ellos habían estado en Uruguay. Entonces nos había pedido que hagamos y nosotros le dijimos que no era viable, y recién ahora nosotros nos enteramos de que él había contratado otro abogado que sí accedió a ese pedido, pero bueno, cuando lo presentaron el juzgado rechazó el pedido ese, o sea, no correspondía. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor, a ustedes. Bien, ahí estaba entonces la palabra de la doctora Flamenco con la situación que le tocó vivir, en este caso de manera profesional, entre el 2023 y el 2024, en su vínculo profesional con Pablo Laurta, donde bueno ya había antecedentes de violencia y un ida y vuelta donde él quería quedarse con la tenencia de su hijo. La última novedad entonces en cuanto al aspecto judicial es que entre mañana y el lunes podría venir a Córdoba a declarar. Gracias, Juanpi, muchas gracias. Estamos en contacto, estamos en comunicación ahora con el doctor Jorge Legarreta, que es el abogado defensor del femicida, de Pablo Laurta. Doctor Legarreta, perdón, José Legarreta entonces, José Legarreta. Buen mediodía, doctor. Buen mediodía, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Me imagino que en su trayectoria no le ha tocado un caso parecido. Digo, tener que defender a una persona acusada de doble femicidio y de un crimen aberrante con un chofer de aplicaciones descuartizado, ¿no? Bueno, sí, es un caso muy particular, obviamente, que tiene sus elementos singulares, pero bueno, la jurisdicción de Concordia es una jurisdicción bastante compleja y hemos tenido casos de suma gravedad con antelación. ¿Usted lo va a defender por el episodio del chofer de aplicaciones o también va a tener que ejercer la defensa aquí en Córdoba, no sé, con algún abogado de la matrícula? No, yo tengo competencia en la jurisdicción de Entre Ríos porque soy miembro del Ministerio Público de la Defensa, soy defensor oficial. Es oficial. Y él, al haber sido trasladado a sede de tribunales en el día de ayer, designa la defensa oficial y luego con posterioridad nos trasladamos a sede del Ministerio Público Fiscal, donde se le imputó el homicidio criminis causa del ciudadano de Buenos Aires Palacio, donde el ciudadano Rodríguez Laurta, uruguayo, ha hecho uso de su derecho a abstenerse de declarar. Bueno, ¿por consejo suyo decidió no declarar Laurta? Sí, por el momento es un estadio muy incipiente del proceso penal. Era el primer contacto que tenía con él, era también el primer contacto que tenía con las actuaciones y hasta el momento él se ha abstenido de declarar formalmente en el proceso. Usted sabe, doctor Legarreta, que los policías, los investigadores, nos comentaron que no terminan de entender por qué tanta hazaña de Laurta para con el chofer de aplicaciones. Podría haberle robado el auto, podría haber comprado un auto robado si andaba con tanto dinero, pero ¿por qué descuartizarlo? ¿Qué pasó en ese viaje? ¿Le ha contado Laurta qué sucedió en ese viaje? ¿Por qué tanto odio con el chofer? Bueno, a ver, usted me entenderá, como le he manifestado previamente, que Pablo Laurta se abstuvo de declarar formalmente en el proceso, y si bien yo he mantenido entrevista previa con él, y si bien no me ha hecho manifestaciones en ese sentido, también tengo el deber del secreto profesional en atención a cuidar el proceso también, ¿no? Pero es lo que le puedo manifestar al respecto, ¿no? En cuanto al entendimiento, ¿no?, de los funcionarios policiales, poco puedo expresar también. Bueno, fueron apareciendo distintos videos y distintos testimonios del taxista que lo lleva de vuelta después de haber matado a su ex esposa y a su ex suegra, donde se mostraba absolutamente frío. Es más, apenas las mata, aparece en la vereda de la casa después del doble femicidio,
jugando con su hijo como si nada ocurriera, sangre fría, y tuvo una frase temeraria que provocó aún más dolor entre quienes conocían a las víctimas. Dijo al pasar ante los periodistas, fue por justicia. Yo no sé si usted puede explicar esa frase. Y otra que dijo después, fue un mártir. ¿A quién se refería? ¿A quién calificaba de mártir este sujeto? Sinceramente, en cuanto a las manifestaciones públicas, que no son de constancias en el proceso, poco puedo decir, toda vez que no se han incorporado estas cuestiones como evidencias probatorias. Tampoco tengo constancia de que haya sido la Hurta, que esté jugando con su hijo, etcétera. Lo que sí es evidente... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, perdón. No, lo que sí... Lo escucho aunque no esté... Sí, dígame. Sí, no, lo que digo, es evidente la existencia de un conflicto previo en cuanto a la tenencia del hijo, ¿no? Esto de la cuestión que ha litigado Rodríguez Laurta en cuanto a la cuestión de la restitución internacional. Ello, no obstante, también seguramente vamos a requerir que esas actuaciones vengan a este proceso a los efectos de analizarla formalmente. Por el momento, eso sí ha sido una manifestación que me ha hecho la Hurta de toda esta conflictividad que sin dudas ha tenido un derrotero psicotizante. Bueno, evidentemente la Hurta sabe que le van a dar reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Entiendo que su rol... Es una de las posibilidades. Entiendo que su rol es meramente formal, doctor. En realidad la calificación penal prevé una pena en expectativa de estas características que usted ha manifestado, reclusión perpetua, prisión perpetua. Ello no obstante, el derecho de defensa es un derecho humano inalienable de cualquier ser humano, y por supuesto que lo acompañaremos en el debido proceso y tratando de garantizar todas las garantías, valga la redundancia, que el proceso penal contiene. Doctor, le agradezco que nos haya atendido. Muy amable. Bueno, uno entiende, es un abogado de oficio, no contrató abogado, la Hurta sabe la condena que se le viene encima y no quiso invertir dinero en eso. El abogado simplemente termina siendo un hábil declarante, no dice demasiado, no puede decir demasiado. Está frente a un cliente indefendible, que también, hay que subrayar, tuvo facilitada la tarea por todas las falencias de la justicia de Córdoba, que ya hemos detallado aquí. Excusas, distintos elementos como para explicar por qué este sujeto, que estuvo 3 días viviendo arriba de la casa de Luna, no fue detenido mayor tiempo. Apenas estuvo un mes privado de su libertad solamente porque había entrado al país con más de $10.000. Esto explica a las claras que los mecanismos para proteger a Luna, pese a que hizo lo posible y lo imposible, no funcionaron. Y acá volvemos a una cuestión que por lo menos a mí me parece central, más allá de la negligencia y la desidia de los que actuaron. La jueza Jalil dijo que tenía 4.100 y pico de causas ella sola. Por más colaboradores que tengan, ¿ustedes creen que un solo juez puede proteger a 4.000 víctimas y a sus hijos, multipliquémoslo por 3 o por 4, que están en un expediente? ¿En qué tiempo material? Cualquier juez que tenga 4.000 causas de género por resolver o 1.400, como le hicieron decir después a la jueza, no puede. Evidentemente están faltando recursos y los juzgados de familia y de género están desbordados, más allá de las negligencias personales que van a intentar subsanar desde el Tribunal Superior con la famosa investigación interna, que en general no llega a nada, porque ya se llegó tarde. Hay 2 víctimas fatales que podrían haberse salvado porque hicieron lo que el protocolo marcaba. Incluso